Estás escuchando el Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. ¿Cómo le va, querida compañera Lucía San Giorgio? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Norbert? Muy bien, por suerte. Bueno, me alegro. Identidades, privilegios y violencias en el feminismo. Larguito el título, complicado, y me parece que este tema de las identidades, aparte de los otros dos, me parece que tiene un cachito más de fuerza, ¿o no? Sí, en realidad tiene que ver con un sistema de jerarquías, ¿no? Vos sabés que a mí me gusta hacer una pausa cada tanto de los temas de la actualidad para profundizar algunos conceptos, y el tema de las identidades y de las violencias que se forman, digamos, al vivir en un sistema jerárquico, es algo que está muy vigente en las discusiones hoy que tienen que ver con que se están dando al interior del feminismo. Uh-huh. Sí. Y bien, entonces obviamente todo parte de la identidad, ¿no? Ahora, ¿qué es la identidad? Bien, la identidad es lo podemos definir de manera amplia como el proceso de ser quienes somos, es decir, abarca absolutamente todo lo que nosotros somos, lo que hacemos, nuestro pasado, nuestra historia, nuestros sentimientos, nuestro cuerpo, digamos, es un proceso vital. La identidad no es solamente un nombre o una forma de definirnos o la letra con la cual definimos nuestro género, digamos, hay que entender la identidad como algo realmente propio nuestro. Nosotros somos nuestra identidad. Entonces abarca cosas como todo parte en realidad de nuestra conciencia, digamos. Tenemos una identidad porque tenemos una conciencia, somos alguien. Sí. También abarca nuestras percepciones, lo que nosotros podemos explorar, digamos, todo lo que nos es más íntimo en el sentido de más propio. Pero no es algo individual, sino que es una dialéctica también entre lo individual y lo colectivo. Nuestras identidades las formamos entre todos, es decir, hay una dimensión individual de nuestra identidad, digamos, indivisible, y a la vez es algo que está todo el tiempo en diálogo y en formación con los demás. Nosotros nos definimos y nos conocemos a través de esta comunidad. Y obviamente que por fuera de esa comunidad está la naturaleza del mundo, en la cual a veces hay eventos que atraviesan ese cordón de comunidad, ese cordón de contención, pero que también puede ser una limitación de la sociedad, y a veces nos permite ver más allá de nuestras identidades o ir más allá de lo que la comunidad nos permite. Ahora, el problema que tenemos es que estamos en un mundo que nos ordena en jerarquías y que basa esas jerarquías en gran parte de nuestras identidades. Ahí es donde empieza el problema, porque esta jerarquía es la que dispone quién va a tener privilegios y quién va a recibir violencia. El tema de los privilegios es algo que genera mucho escozor a veces por la misma palabra y a veces porque desnuda prejuicios que todavía no están a la vista. Sí. Los privilegios, hay gente que se lo toma mal, digamos, que se toma personal cuando alguien empieza a hablar de privilegios, cuando en realidad no es así, se trata de mecanismos sociales. Los privilegios siempre son comparativos, para empezar, es decir, cuando se nombra un privilegio, no se está acusando a nadie de nada, ni mucho menos se está definiendo a la persona ni a su identidad. Un privilegio es simplemente, justamente, algo comparativo, algo que puede ser por entender, pero hay que entender que están asociados a las identidades, principalmente al género, a la raza o a la etnia, y sobre todo también a la especie, es decir, como seres humanos que hemos devastado el planeta, agotado los recursos naturales, dejado océanos continentes de basura flotando en los océanos, somos una especie que se ha auto-otorgado privilegios sobre otras. Uh-huh. Ya hemos hablado también del especismo. Y justamente, bueno, en este reparto de privilegios también está, por supuesto, las violencias. Al tope de la pirámide de raza, género y especie están obviamente los hombres blancos, heterosexuales, pero también
incluye un montón de otros privilegios que no necesariamente tienen que ver con estos ejes principales, sino que se vuelve, digamos, como hilar fino. Es decir, es importante tener en cuenta este esquema de clase también, obviamente. Los privilegios de clase, por ejemplo, no tienen tanto que ver con la identidad, sino más bien con el lugar socioeconómico por ahí en donde uno nace, pero obviamente que está asociado a la identidad, porque la mayoría de la gente rica son hombres y blancos y heterosexuales, la mayoría de la gente pobre son mujeres, Claro. y niñas y adolescentes. Entonces, esta pirámide, digamos, no es exacta, pero el análisis de privilegios y violencias lo que nos permite es, en una situación concreta, poder afinar el ojo y poder entender esas desigualdades que por ahí son un poco más sutiles. Por ejemplo, bueno, por dar otro ejemplo, el acceso a los estudios o el acceso a una vivienda, esos son derechos, Sí. son derechos que todas las personas deberían tener, una buena alimentación, una familia amorosa. Ahora bien, el hecho de que no todo el mundo lo pueda tener hace que aquellos que sí tuvimos acceso a alguna de esas cosas constituye un privilegio. No nos hace malas personas, no significa algo negativo, solo que tenemos una ventaja que todo el mundo debería tener, pero que no todo el mundo tiene. Entonces ahí entra en juego la responsabilidad, que yo creo que eso es la gente que reacciona muy negativamente al tema de los privilegios o a considerar que tiene sus propios privilegios. Tiene que ver con esto, tiene que ver con una responsabilidad. Es decir, al tener derechos que a otros nos son negados, si tenemos una conciencia de nosotros mismos, de nuestra comunidad, si tenemos una vocación de lucha, no nos podemos quedar simplemente quietos con nuestros privilegios. Ahora bien, todo esto que estamos hablando de identidades, privilegios, también de violencias, digamos, las violencias obviamente se van repartiendo hacia abajo de la pirámide de los privilegios. Es decir, cuanto menos privilegios tenemos, más violencia recibimos. Sí. Obviamente que parte de los privilegios es estar exentos de esa violencia, porque justamente poder tener acceso a una infancia libre de violencia es un derecho, pero Claro. por desgracia no es la realidad de la mayoría de los niños y las niñas. Claro. Entonces aquellos que lo han experimentado no es que tienen la responsabilidad, pero pueden asumir la responsabilidad de haber recibido algo que les es negado a otros y no interceder. Acá podemos abrir el debate también de si es posible usar los privilegios responsablemente o si lo que corresponde es desandarlos, digamos, poniéndolo en términos de especies, porque es muy clara la diferencia entre el ser humano y, por ejemplo, los animales que se come. Uno puede decir, bueno, frente a eso, la respuesta de muchas personas es, por ejemplo, ser veganos, dejar de comer animales o dejar de comer comida que viene de la violencia. Ahora, no todo el mundo lo puede hacer, por ejemplo, depende de la situación de cada uno, pero seguir comiendo animales es seguir alimentándose de una matanza tremenda que está causando el ser humano sobre el planeta, es consumir esclavitud de animales que han estado encerrados y que nacen exclusivamente para ser consumidos. Y bueno, saliendo un poco de eso, uno de los temas centrales que está pasando hoy dentro y fuera del feminismo también tiene que ver con las identidades trans. Y acá también es algo donde cuesta mucho afinar el lápiz, porque pone en duda muchas de las bases que nosotros tenemos sobre nuestro mundo. En esta dialéctica de la identidad entre lo individual y lo colectivo, se va formando nuestra idea no solo de quiénes somos, sino de quiénes son los demás, de qué es el mundo, cómo funciona. Entonces, al tener una jerarquía tan fuertemente basada en la división de sexos, la idea de lo transgénero y de cómo funciona la violencia y los privilegios ahí es más bien difícil de entender, porque significa ponernos frente a realidades que no venían en nuestro manual de instrucciones. Entonces, por ejemplo, surgen cosas, debates, por ejemplo, sobre lo que es el privilegio cis, por ejemplo. Una persona cis es aquella cuyo género coincide con el que le asignaron al nacer. Técnicamente, cis y trans son opuestos en el sentido de que cis significa del mismo lado y trans significa del otro lado. Es decir, estamos o del mismo lado o de otro lado distinto al que nos asignaron cuando nacemos. Pero desde dentro del feminismo también hay personas que piensan que esto es invisibilizar o deslegitimar
el rol de violencia que reciben las mujeres, digamos, las mujeres como tales, las mujeres asignadas mujeres al nacer. Pero hay que entender también que la violencia, que el privilegio, no parte de la identidad misma, sino de estar en un lugar en esta jerarquía que venimos describiendo. Entonces, a veces se confunde al cuerpo mismo con la identidad. Entonces, eso, si bien proviene del mismo mito patriarcal que nosotros estamos combatiendo, a veces lo tenemos incorporado también adentro, y a veces nos dan seguridad esos patrones. Entonces cuesta romperlos. Entonces aparecen resistencias, o aparece, por ejemplo, el cuestionamiento de decir, bueno, ¿por qué si yo soy mujer, qué privilegio tengo? ¿Cómo voy a ser privilegiada si estoy en una posición casi de completo sometimiento a los hombres, por ejemplo? Y este punto de vista justamente lo que omite es ese hilar fino en las violencias, en los privilegios, y sobre todo en separar la violencia que se recibe o el privilegio que se recibe del motivo por el cual eso se recibe. ¿Se entiende? Uh-huh. Bueno, así que la verdad es que venía viendo bastantes discusiones en donde esto se ponía sobre la mesa y quería hablar un poco, aclarar algunos conceptos. Yo con él lo explico y tengo una línea de pensamiento, pero después cuando uno lo ve en persona es un poco más caótico. Y me pareció que estaba bueno aclarar algunos de estos conceptos como para que se puedan seguir dando los debates, que están vigentes, que son importantes, y que creo que van a hacer crecer a nuestro movimiento. Seguro. Estamos cerquita del Paro Nacional de Mujeres. Así es, sí, están haciendo asambleas en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires nos estamos reuniendo los viernes en Balvanera. La verdad es que hay mucho entusiasmo, hay mucho cuidado también, digamos, ya había hablado yo de la cuestión de extremar las medidas de seguridad en las comunicaciones. Esto es algo que se siente muy fuerte a nivel global comparado con el año pasado. Pero bueno, seguimos trabajando, seguimos bajo el radar, así que bueno, giremos el 8 de marzo para llenar las calles y las plazas en todo el mundo. Seguramente. Querida compañera, te mandamos un fuertísimo abrazo, nos estamos encontrando el próximo domingo. Recordad que el próximo domingo retomamos el horario normal de arrancar a las 10 de la mañana. Bueno, así nos veremos, un abrazo muy grande. Un besito. Estuvimos dialogando con Lucía San Giorgio con su columna Empoderadas en el Club de la Pluma.